Bienvenidos a esta exploración, a este análisis a fondo, un espacio donde cogemos una pila inmensa de documentos, libros y notas y extraemos el conocimiento más valioso para quienes nos acompañan. Hola, y bueno, hoy nos sumergimos en un material que es, francamente, bastante oscuro. Muy oscuro. Vamos a analizar los extractos de la novela Hannibal, El origen del mal, del autor Thomas Harris, concretamente a través de una edición digital de la saga, la de Lectulandia. Eso es. Y creo que hay que aclarar desde ya que el objetivo de esta inmersión no es simplemente repasar una trama de terror que probablemente muchos conocen de sobra. Para nada. La misión de hoy es diseccionar, casi con bisturí, la arquitectura psicológica del trauma. Exacto. Queremos examinar cómo la mente humana procesa el dolor extremo. Y cómo un entorno de brutalidad absoluta, al colisionar con una inteligencia prodigiosa, puede fracturar y reconfigurar por completo una identidad. Es que, en esencia, esto es una clase magistral sobre la mecánica de la supervivencia psicológica y sobre la naturaleza de eso que solemos catalogar como el mal. Y es un enfoque fundamental para quienes nos escuchan, porque para comprender la magnitud de esa disociación, primero hay que entender la mente que se está fracturando. Claro, no partimos de un lienzo en blanco. Hablamos de un intelecto verdaderamente anómalo que percibe el mundo con una profundidad inusual desde el minuto uno. Ese contraste entre el punto de partida y la oscuridad posterior es brutal. Fíjate, nos situamos en Lituania en el año 1941. Dentro de los muros del majestuoso castillo Lecter. Vaya sitio. Hannibal tiene 8 años en este momento, y su hermana pequeña, Misha, tiene 3. Pertenecen a una familia de la antigua nobleza, con todo el privilegio estético y cultural que eso conlleva. Totalmente. Hay tapices, obras de arte, criados, hasta cisnes negros nadando en el foso del castillo. Un paraíso terrenal. Pero dejando a un lado ese entorno de cuento, lo que las fuentes destacan inmediatamente es el nivel de genialidad temprana de este niño. O sea, a sus 8 años no está leyendo cuentos infantiles. ¿Qué va? Está estudiando la edición original de los Elementos de Euclides. ¡Madre mía! Y fascinándose con el Tratado de la Luz del físico Christian Huygens. Es que es una mente que busca constantemente patrones, la lógica matemática, la estructura del universo. Y es esa voracidad intelectual la que lleva a la familia a contratar un tutor, el señor Jacob. Un brillante académico judío. Eso es. Y él le entrega a Hannibal una herramienta que lo va a cambiar todo, el famosísimo Palacio de la Memoria. Quienes estudian arquitectura cognitiva e historia de la mnemotecnia conocen esto de sobra. Sí, el señor Jacob se lo enseña como el método clásico para retener grandes volúmenes de información, fórmulas complejas, literatura. Le instruye para que construya mentalmente un edificio inmenso, hermoso, donde almacenar datos. Y resulta fascinante que la primera estancia que Hannibal diseña sea la habitación de su madre. Con un detalle absoluto, capturando hasta el olor de sus perfumes y las nubes pintadas en el techo. Pero claro, lo que resulta escalofriante a nivel psicológico es cómo Harris subvierte este concepto. Ya. Porque estas estructuras mnemotécnicas, como bien saben los neurocientíficos, sirven para anclar recuerdos, pero el tutor no es consciente del peligro. Le está dando un arma de doble filo. Exacto. Al enseñarle esto a una mente tan excepcionalmente estructurada, le está proporcionando la herramienta de represión definitiva. Porque años más tarde, cuando la realidad exterior se vuelva insoportable, ese inmenso palacio mental deja de ser una biblioteca. Se convierte en una cámara acorazada, una prisión hermética donde encerrar el trauma. Tela. Y antes de que el mundo se desmorone, hay una escena muy simbólica en los textos. Hannibal defiende a su hermana Misha de un cisne negro en el foso, interponiéndose con los brazos. Es su protector absoluto. Y esa inocencia se quiebra en cuestión de segundos cuando el suelo empieza a retumbar. El inicio de la Operación Barbarroja. La invasión nazi atravesando Europa del Este. El castillo deja de ser seguro, claro. Y la familia se ve forzada a huir hacia un modesto refugio de caza escondido en la espesura del bosque. Y aquí entramos en un periodo que a menudo pasa desapercibido, pero las fuentes lo detallan como crucial. Son más de 3 años de aislamiento total en ese bosque. O sea, pasar de la opulencia aristocrática a la pura supervivencia de subsistencia. Eso altera el sistema nervioso de cualquiera. Totalmente.
El texto detalla cómo pasan esos años conservando alimentos en salmuera, racionando cada caloría, viviendo en un sigilo absoluto por miedo a ser descubiertos, Es un estado de hipervigilancia continua, que desgasta las defensas psicológicas y prepara el terreno para el colapso final. un colapso que llega con una violencia ensordecedora. Invierno durísimo de 1944. El frente ruso avanza implacable empujando a los alemanes. Y de pronto, un tanque soviético T-34 irrumpe en el claro del refugio para pedir agua. Parece tenso, pero pacífico. Hasta que un bombardero alemán Stuka en llamas cae en picado y se estrella directamente contra ellos. Menuda brutalidad de escena. En un abrir y cerrar de ojos, el refugio se convierte en una carnicería de explosiones. Y la crudeza con la que el texto describe la pérdida de los anclajes emocionales de Hannibal es devastadora, especialmente porque lo vemos a través de la percepción fragmentada de un niño. En un instante, todo su mundo de civilización se aniquila. Su padre cae abatido por la metralla. El señor Jakov, su mentor, muere con el cráneo destrozado y su sangre mancha irónicamente las páginas de aquel tratado de la luz de Huygens. Es que es fortísimo. Y la imagen que termina de romper su cordura es la de su madre envuelta en las llamas del combustible de aviación. Hannibal, siendo apenas un crío, intenta desesperadamente apagar el fuego del cuerpo de su madre usando la nieve del suelo, hasta que ella muere y se queda congelada, pegada a la tierra. Él mismo tiene que enterrarla bajo la nieve para ocultarla de los lobos reales que ya merodean oliendo la sangre. Y esto provoca un giro cognitivo radical. Todo ese universo infinito de matemáticas y arte colapsa hacia adentro. Se reduce a un perímetro diminuto, mantener con vida a su hermana pequeña. Es un instinto biológico primario. Cuando la psique humana experimenta una pérdida tan absoluta de todas sus figuras de apego, se aferra a la única conexión restante con una intensidad casi patológica. Misha es el último puente que le une a la humanidad. El problema es que el horror no termina con los lobos del bosque. La verdadera prueba comienza cuando aparecen los lobos con forma humana. Los infames saqueadores. Y aquí es importante detenerse en el contexto histórico de los documentos, porque no eran simples soldados. Hablamos de los Hilfswillige y cazuelas. Y llevan brazaletes de la Cruz Roja, fíjate, no para curar a nadie, sino como camuflaje cobarde para que no les disparen los francotiradores. Invaden la cabaña, saquean las últimas pertenencias de la familia y cometen un acto de humillación atroz. Enrollan una fina cadena al cuello de los dos niños y los atan a la barandilla de la escalera. Empieza entonces el verdadero asedio, que no es militar, sino fisiológico. El invierno los deja atrapados en la cabaña. Las rutas están cortadas por metros de nieve. No hay suministros y la temperatura cae en picado. Todos empiezan a enfermar, y el autor nos muestra el colapso definitivo de la civilización frente a la termodinámica del cuerpo humano hambriento. Dejan de ser carroñeros de guerra para involucionar hacia depredadores puros. Y el punto de no retorno absoluto se cristaliza en una imagen perturbadora. Grutas vuelve a entrar en la cabaña tras haber estado en la nieve. Trae el rostro manchado de sangre fresca y plumas pegadas a los labios. La desesperación le ha llevado a cazar y devorar crudo a un pájaro famélico. Mira a los niños encadenados y suelta la frase que sentencia el destino de todos. O comemos o morimos. Es el abandono total de la moralidad. El instinto de supervivencia cruza el mayor tabú de la especie humana. Y es espeluznante cómo se llevan a Misha, que está ardiendo en fiebre. Y no lo hacen en silencio. No, intentan enmascarar su atrocidad canturreando una vieja canción infantil alemana. Hay Männlein steht im Walde, que habla de un hombrecillo en el bosque. Hannibal opone una fascistasia física feroz, claro. Pelea con la desesperación de un animal atrapado. Lanza patadas, muerde. Grita el nombre de su hermana con los pulmones ardiendo. Hasta que le rompen el brazo al cerrarle una pesada puerta encima y le asestan un golpe brutal en el cráneo con un tronco. Y ese golpe físico coincide exactamente con la disociación masiva de su cerebro. Ante una realidad tan monstruosa, una información que el sistema límbico es incapaz de procesar sin provocar la muerte psicológica, la mente de este niño ejecuta un apagón de emergencia. El Palacio de la Memoria entra en funcionamiento autónomo. Hannibal empuja el recuerdo de lo que ocurre detrás de esa puerta hacia los calabozos más oscuros de su arquitectura mental. Sella la entrada y destruye la llave. A partir de ese segundo, se queda en blanco. El silencio se apodera de él. Y ese silencio nos traslada a 1946. La guerra ya es historia, pero las cicatrices siguen abiertas. Lo irónico es que el castillo Lecter ha sido expropiado por el gobierno soviético y transformado en un sombrío orfanato.
Y por esos mismos pasillos donde antes estudiaba física cuántica, ahora camina un Hannibal de 13 años. Mudo, vestido con una camisa de castigo que lleva estarcida la frase «nada de juegos». A ojos de cualquiera, la víctima perfecta para el acoso escolar. Pero lo que los abusones no comprenden es que el silencio de Hannibal no es sumisión, es la manifestación de unos muros psicológicos impenetrables. El incidente con el huérfano mayor, Fedor, ilustra perfectamente esto. Fedor empieza a hostigarlo, lanzándole piedras a él y a los cisnes del foso. Un niño traumatizado al uso mostraría señales de huida, llanto, temblores. Hannibal carece de esa respuesta. Es alucinante leer esa reacción. Cuando una piedra le salpica fango, él no huye. Se agacha, envuelve una piedra pesada con lodo y malas hierbas para hacerla letal y se la estrella en la cara a Fedor. A continuación, con una frialdad mecánica, lo empuja al foso y empieza a hundirle la cabeza en el agua helada, golpeándole rítmicamente con un palo. No hay gritos, no hay histeria. Es pura geometría aplicada a la destrucción. Incluso cuando interviene el monitor jefe, el sádico Petrov, intentando golpearle con una porra, Hannibal ni se inmuta. Simplemente agarra un tenedor y se lo clava en los nudillos hasta el hueso, manteniendo un mutismo sepulcral. Las notas del director del orfanato sobre estos incidentes son brillantez analítica pura. Informa de que el chico no es un matón convencional, ignora a los más débiles y no busca establecer jerarquías. Pero advierte que, al estar desconectado de su propio sufrimiento, ha perdido la capacidad empática de registrar el dolor en los demás. Su respuesta a cualquier agresión es instantánea, calculada y letalmente desproporcionada. Una máquina táctica vacía de humanidad. Parece que el abismo lo ha consumido, pero la historia da un giro abismal cuando su tío, el pintor Robert Lecter, logra sacarlo de la órbita soviética y se lo lleva a vivir a Francia. El cambio visual en las fuentes es evocador. Pasar del fango congelado a sentarse en los asientos de cuero de un elegante coche de la Jaya azul rumbo a una finca francesa. Y en ese entorno aparece una figura vital, Lady Murasaki, la aristocrática esposa japonesa de su tío. Ella no es solo un refugio estético, es un espejo del propio trauma de Hannibal. Exacto. Es una superviviente de Hiroshima. Vio desaparecer su mundo en un destello de radiación. Esa afinidad en el sufrimiento crea un vínculo inmediato. Murasaki no le exige que hable o que sane a la fuerza. Le proporciona rituales de contención. Le muestra la armadura samurái de sus ancestros, doblan grullas de papel para su prima Sadako, enferma por la radiación. Y le enseña la filosofía del Kiezeru, el arte de desaparecer, de vaciar la mente para escapar de la agonía interna. Pero a pesar de esa conexión, los terrores nocturnos persisten. Hannibal destroza las almohadas a mordiscos mientras duerme, y su tío busca la ayuda del psiquiatra, el doctor Ruffin. Y las notas de esas sesiones son oro puro para entender su neurología. Ruffin intenta hipnotizarlo utilizando un metrónomo combinado con el tic-tac de un reloj de pie. Pero en lugar de entrar en trance, la mente disociada de Hannibal empieza a calcular mentalmente el desfase entre los latidos del metrónomo y la longitud del péndulo oculto, por puro aburrimiento analítico. Es un mecanismo de defensa impresionante. El doctor Ruffin se da cuenta de que el paciente mantiene múltiples líneas de pensamiento independientes simultáneas. Hannibal crea pistas paralelas para mantener al psiquiatra ocupado mientras protege celosamente la puerta de su palacio de la memoria. Ruffin lanza una advertencia severa a la familia. Jamás deben forzarlo a recordar. Si la barrera se rompe de golpe, el choque podría provocar una psicosis irreversible. Y el detonante de esa barrera no se produce en la clínica, sino en un bullicioso mercado de abastos francés. Hannibal y Lady Murasaki están comprando cuando se cruzan con Paul, un carnicero local profundamente agresivo. El hombre empieza a lanzar insultos racistas muy subidos de tono contra Lady Murasaki. Pero lo que desata el infierno son los estímulos visuales y olfativos. Paul lleva el delantal empapado en sangre fresca y la cara manchada con plumas de ganso. Es un secuestro de la amígdala de manual. Las plumas, la sangre, la brutalidad del tono actúan como un interruptor que puentea todas las defensas racionales. Hannibal no ve a un carnicero francés insolente. Su cerebro lo transporta directamente a la cabaña lituana. Ve a Grutas, el saqueador de los ojos azules, devorando aquel pájaro crudo. Paul se transforma instantáneamente en la encarnación de los monstruos que destruyeron a su familia. La reacción es salvaje. Hannibal coge una pesada pierna de cordero del mostrador y se lanza sobre el carnicero, golpeándole repetidamente en el rostro con una fuerza inusitada.
Le aplasta vísceras contra la cara. Cuando la policía y los transeúntes consiguen inmovilizarlo, Hannibal mira fijamente al carnicero ensangrentado y, rompiendo años de absoluto mutismo, recupera el habla. Con una calma que hiela la sangre, pronuncia una única palabra: bestia. Ese momento exacto es el nacimiento de la psique adulta del asesino que todos conocemos, y es crucial entender que bestia no es un exabrupto fruto de la ira. Los análisis literarios indican que es una categorización moral sumamente meticulosa. Al recuperar su voz para emitir ese juicio, Hannibal está estableciendo las reglas de su nuevo universo. Divide a la humanidad en dos. Por un lado, aquellos que poseen gracia y refinamiento, como Misha o Lady Murasaki. Y por el otro, los rudos, los incivilizados, a quienes despoja de su humanidad para catalogarlos como meros animales, bestias de carga o de consumo. El trauma se ha cristalizado en un código letal, y es evidente lo que la sociedad hace con las bestias de consumo. Las caza, las despieza y se alimenta de ellas. Su locura ha encontrado una lógica interna irrefutable. Repasando toda esta inmensidad de datos, queda absolutamente claro que este arquetipo del terror no surge del vacío, ni representa un mal sobrenatural. Es el resultado de una convergencia catastrófica. Tenemos una inteligencia casi inabarcable desde la infancia. A eso se le suma la erradicación violenta de sus anclajes emocionales. Y finalmente un trauma tan atroz, la atrocidad innombrable sufrida por su hermana, que obligó a esa mente brillante a extirpar su empatía como mecanismo de supervivencia, sustituyéndola por una necesidad patológica de control y venganza. Vemos cómo una arquitectura mental diseñada para el conocimiento es forzada a convertirse en un búnker militar. Y esto nos deja una reflexión histórica ineludible. Si analizamos la biografía de este intelecto prodigioso, surge una pregunta que pone los pelos de punta. Si la inercia de la guerra nunca hubiera alcanzado el castillo Lecter, si aquellos desertores jamás hubieran cruzado el umbral del refugio, ¿hacia dónde habría dirigido Hannibal Lecter ese asombroso palacio de la memoria? es muy probable que hubiera utilizado su genialidad para encontrar curas a enfermedades incurables o desentrañar misterios de la física teórica. Es sobrecogedor constatar lo frágil que es la línea temporal que separa una mente destinada a impulsar a la humanidad del depredador más sofisticado que pueda imaginarse. Una línea aterradoramente fina, sí. Y esto introduce un ángulo fascinante aplicado al perfilamiento criminal moderno. Hoy en día se invierten recursos buscando marcadores genéticos para explicar la psicopatía. Pero este análisis nos plantea que, tal vez, algunos de los monstruos más aterradores no nacen con el cerebro roto. Simplemente son aquellos que sobrevivieron a los abismos más oscuros de la historia humana y aprendieron las lecciones de supervivencia equivocadas en el peor escenario posible. Un enfoque demoledor para tener en cuenta la próxima vez que se lea un titular sobre la naturaleza del crimen. Para quienes nos escuchan, siempre es fundamental mantener la curiosidad despierta y buscar la compleja red psicológica que se esconde detrás de cada fachada. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis a través de las fuentes y los laberintos de la mente. Hasta la próxima exploración.